Bueno, como venimos hablando en este programa hoy al comienzo y en otros programas en los últimos tiempos, uno de los temas que mucho nos preocupa es que no exista un debate serio con otra perspectiva de qué está pasando con los sectores industriales. ¿Por qué digo esto? Porque se ha metido en la grieta el tema de los sectores industriales y entonces parece que para algunos industriales en su época, podríamos decir, como dice muchas veces Eduardo Sartelli, choriplaneros, pasan ahora a ser los héroes porque son combatidos por el gobierno de Milei. Bueno, ahí no hay héroes, tampoco hay héroes en los otros sectores. Lo que uno puede ver es una guerra interburguesa. Y por eso nosotros pensábamos que la persona indicada para charlar sobre este tema era Gonzalo Sanservino. Gonzalo es doctor en historia, ustedes acá lo han escuchado alguna otra vez, es docente de la Universidad de Buenos Aires y es becario del CONICET, aparte de ser secretario adjunto de ATE en el CONICET. Y en estos días presenta un libro que tiene que ver con la burguesía, con las disputas interburguesas. El libro se llama Los golpistas, van a presentarlo el 28 de marzo y por eso queríamos hablar con él. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Roberto? Muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, gracias a ustedes por comentar el libro y por invitarme. Bueno, vos sabés, Gonzalo, no sé si escuchaste lo que dije al principio, pero es algo que ustedes, sobre todo en los debates que hacen en los diferentes medios de prensa, como los medios de Vía Socialista, Razón y Revolución, es un debate que están dando siempre sobre el tema de los industriales. Y bueno, a mí me interesaba que vos caracterices este momento, ¿no? Sé que el libro es de otra etapa, 1955-1983, pero creo que muchos de los protagonistas de ese libro hoy todavía están vigentes. Así que me interesaba tu opinión sobre este momento de la guerra interburguesa, de la disputa. Bueno, primero, efectivamente, muchos de los protagonistas del libro, de alguna u otra manera, por sus herederos, por la empresa, por la rama o por la corporación, siguen actuando y en buena medida la disputa interburguesa, las pujas dentro de la burguesía argentina, entre sus diferentes capas y fracciones en los 60 y 70, hoy en nuestra actualidad sigue vigente. Porque el gran problema que dio lugar a esas disputas interburguesas de los 60 y 70, que era una crisis estructural en la cual se estaba definiendo para dónde iba a ir la Argentina, debates que tienen que ver con proteccionismo, proteccionismo o liberalismo o apertura económica, cómo implementar un ajuste sobre los sectores obreros, qué hacer con una industria argentina que en todas sus capas y fracciones, de los más chicos hasta los más grandes, como se vio ahora con la cuestión de FATE, que es de un grupo, el grupo Madanes, cuyo dueño es una de las principales fortunas del argentino, o sea, no estamos hablando de una pyme. Lo que pasó con esa fábrica nos muestra que todavía hoy es un problema qué hacer con la industria. Me parece que para caracterizar este momento histórico que estamos atravesando, ese debate se intensifica por la aplicación de un programa económico, el de Javier Milei, que hoy por hoy, esto habrá que ver para dónde sigue y cómo evoluciona, pero hoy por hoy parece dispuesto a avanzar en una liquidación de toda la industria argentina, poniendo como alternativa un modelo, una estructura económica que no termina de despegar y que incluso con todo el despliegue que pueda tener, no va a tener la capacidad de absorber la cantidad de mano de obra que va a dejar desocupada la industria que se cierra. O sea, estamos frente a un proceso de destrucción. El gobierno habla de destrucción creativa, recuperando un concepto económico,
pero es una destrucción meramente destructiva, porque están destruyendo empleo, están destruyendo industria, y no hay nada que pueda aparecer como una alternativa, tanto en términos cuantitativos, o sea, de la cantidad de empleos que reemplazar, como cualitativos, o sea, se está perdiendo empleo formal, en blanco, con derechos laborales, y con suerte una parte de eso va a ser absorbido por el empleo que pueden dar las aplicaciones de servicio estilo Uber, que es un empleo precario, con un nivel de ingresos muy inferior al de aquellos que están reemplazando, y aparte un mercado que claramente se va a saturar. El Uber hoy, la salida Uber es como en los 90 fue el parripollo, donde vemos una explosión de gente que, despedida de las fábricas, se agarra a esa salida porque no hay otro empleo mejor en el mercado laboral, y la propia proliferación de ese negocio hace que en muy pocos años todos o buena parte de esos negocios se fundan, porque no hay lugar en el mercado para todos. O sea, alguien tiene que tener plata para pagar un Uber, no podemos trabajar todo de Uber. Claro, eso en su momento, digamos, también eran los remisos, los kioscos, cuando había kioscos en todas las cuadras, también de gente que se había desocupado, que estaba desocupada. Y aparte, bueno, lo que uno ve es que obreros por ahí especializados, como los de FATE o Lustramax o cualquier otra empresa, muy difícilmente los puedan absorber las industrias extractivistas, ¿no? Que es donde parecería que con el RIGI y ahora que se está discutiendo la ley de glaciares, bueno, la minería, es decir, todo lo que sea extractivismo, ahí podría generarse empleo, ¿no? Efectivamente, sí, el modelo de Milei es la vieja Argentina agraria sin industria y agregando un poco de vaca muerta, un poco de minería. Son sectores, todos estos sectores intensivos en recursos humanos, que generan muy bajo empleo, o sea, generan exportaciones, generan divisas, pero generan muy poco empleo. Claramente no tienen la capacidad de absorber la 44 millones de personas que habitan la Argentina, que habitan hoy la Argentina, porque lo que va a suceder, o sea, vamos camino a dos fenómenos. Por un lado, lo que nosotros llamamos, recuperando también un viejo concepto económico, Belindia, un país donde hay un sector muy pequeño de la clase obrera, ligado a las actividades dinámicas, las que van a funcionar con sueldos relativamente importantes, y una mayoría de la población subsistiendo en actividades de subsistencia, básicamente. O sea, un modelo que conjuga la India con Bélgica, de ahí viene esta idea de Belindia. Y por otro lado estamos yendo a un país que va a terminar expulsando buena parte de su población. Esta situación de crisis estructurales, muchos países la resuelven, es el caso de Uruguay, es el caso de Venezuela, ajustando por población. O sea, generan condiciones tales que buena parte de su población migra, se va al exterior y termina sosteniendo esta estructura inviable, enviando remesas desde otros países. Bueno, Argentina va camino a eso. O sea, la Argentina de Milei, si siguen cerrando fábricas que no van a encontrar, y sigue expulsando obreros de las fábricas que no van a encontrar un empleo en otra rama por la propia dinámica de estas ramas, que son el agro, la minería, los hidrocarburos, lo que va a terminar pasando es que vamos camino a ser, paradójicamente, y contra todo lo que, por lo menos en su discurso, dice Milei y quienes lo siguen, vamos camino a ser Venezuela. Claro. Vos sabés, Gonzalo, que bueno, yo trabajé en el gremio metalúrgico hace muchos años, en los años 70, y acá teníamos mucha mano de obra especializada, inclusive gente matriceros, torneros que venían de otros países. Había chilenos, uruguayos, y cuando el golpe y se aplicó la política de Martínez de Hoz, toda esa gente empezó a emigrar, fundamentalmente a Australia, Canadá y Venezuela. Fíjate vos.
porque necesitaban ese tipo de mano de obra especializada. Quiere decir que se volvería a repetir eso. Y en más cantidad, pero ¿no? a una escala mucho mayor. Mayor, claro. El golpe del 76, hay una idea que ha instalado la historiografía, que yo discuto en el libro Los golpistas, que es la idea de pensar a Martínez de Oz como un arquetipo de economista liberal, o sea, pensar que Martínez de Oz es lo mismo que Milei. Y Martínez de Oz es bastante diferente a Milei. De hecho, los sectores que apoyaban y que impulsaron, que pusieron en ese lugar a Martínez de Oz y que se beneficiaron de su programa económico, son los que hoy están cuestionando a Milei. Son los Techín, los Madanes, todo ese sector cuyo recorrido se reconstruye en el libro Los golpistas, que luego conocimos como la patria contratista, los capitanes de la industria, que tienen una particularidad, o sea, son grandes empresas fundamentalmente industriales, aunque tienen una pata financiera, es una gran burguesía, o sea, son grandes grupos económicos que tienen un programa, una propuesta diferente a la de los pequeños industriales, en ese momento representados en la Confederación General Económica de Helbar. Sí. Pero tienden a coincidir muchas veces con la burguesía agraria en la necesidad de un ajuste, en los ataques a la clase obrera, los ataques a los sectores industriales más débiles, en abrir la economía para estos sectores industriales más débiles, pero que no coinciden con el programa, el único programa liberal, digo yo en el libro, que es el de la burguesía agraria. La burguesía agraria propone una apertura completa de la economía y la liquidación de toda la industria, un poco lo que está llevando adelante hoy Milei, porque el objetivo de la burguesía agraria es defender el quedarse con la renta agraria, con los ingresos de las exportaciones agrarias. El problema es que en la Argentina esos ingresos están disputados por el sector industrial, tanto por los chicos como por los grandes. Techín, Madanes, Pérez Compán, Pescarmona, todo eso que luego conocimos como los capitanes de la industria. Sí, Socma también. Sí. Exactamente, Macri son claro. sectores, es un sector de la burguesía que demanda tanta protección como los industriales chicos, que deben su acumulación a la asociación con el Estado, a los programas de promoción industrial, a la protección tarifaria, y esa gente no es liberal. Promueven un ajuste, pero un ajuste limitado, y promueven una apertura, pero una apertura selectiva, que la apertura liquide a toda la pequeña industria, pero que permita y mantenga la protección para los grandes. Ese es el programa que aplica Martínez de Oz. Martínez de Oz abre la economía para bienes de consumo finales, por ejemplo, que es donde estaba ubicado todo el sector de la industria más pequeña, pero mantiene la protección, por ejemplo, a la producción automotriz o a la producción de acero, donde estaban Techín y Acindar. Martínez de Oz venía a ser presidente de Acindar. Claro, el grupo Acevedo, claro. Exactamente. Y hay que recordar también que Martínez de Oz se estatizó su empresa, ¿no? Que era accionista, director de la Ítalo, ¿no? Exactamente. Ahora, el tema es que Martínez de Oz, antes que liberal, es liberal desarrollista, o sea, tiene más en común con Techín, este Paolo Roca, que cuestiona a Milei la apertura de la economía, que con Milei, que está llevando adelante una una apertura indiscriminada y una destrucción de todo el entramado industrial. Claro. Ahora, Gonzalo, ¿qué problema tenemos? No, yo sé que ustedes lo están encarando en vos, en los escritos, y estudian el tema, pero ¿qué problema? Porque cuando acá se va es un péndulo la política en Argentina, se va de un lugar al otro, y si se cierra toda la economía, vos después tenés precios, bueno, vemos con lo que se fabrica, por ejemplo, en Tierra del Fuego, que todavía se fabrica, y vemos como
hablaban hace poco los gomeros, que decían que ganaban más del 100%, o vemos, bueno, Paolo Roca cotizando 40% más las cosas que lo que valen en el extranjero. Así que tenemos ese problema por un lado. O se cierra y toda esta gente pasa a ser fortunas que después, cuando les va mal, ellos no pierden nada, los que pierden son los obreros, o se benefician los grandes capitales importadores que multiplican por 5 y que no necesitan prácticamente ni mano de obra, ¿no? Estamos en un brete, ¿no? O todo muy cerrado, todo muy abierto. Ese es el dilema de la Argentina actual, que nos ponen a elegir entre dos opciones en las cuales los trabajadores salimos perdiendo con las dos. Como decías vos, está la opción estatista, nacionalista, que nos dice, bueno, hay que proteger la industria, hay que defender los puestos de trabajo, y eso significa, en la Argentina de hoy, subvencionar a millonarios, o sea, seguir manteniendo los programas de promoción industrial, seguir manteniendo las tarifas aduaneras que hacen que acá estos industriales vendan todo, como decías vos, 5 veces más caro, seguir transfiriendo recursos del Estado que generamos los trabajadores, porque los trabajadores somos los únicos que generamos valor en la economía capitalista, y regalársela a estos industriales que, como bien dice Milei, son empresarios, son empresarios, dice Milei. Son burgueses que cazan en el zoológico con la nuestra, para usar los términos de Milei. Eso efectivamente es así. Ahora, el problema es que Milei, la alternativa de Milei es tirar el chico con el agua sucia. O sea, abramos la economía, que desaparezca esta gente, y el problema es que con esta gente, con esta burguesía planera, desaparecemos los trabajadores, porque nosotros somos los que nos quedamos sin trabajo, los que vamos a estar jugándola, los que vamos a tener que pasar de un empleo en blanco con derechos a sobrevivir haciendo Uber o Rappi. Y es un falso dilema en cierto punto, o sea, es el dilema de la Argentina burguesa, pero no tenemos por qué limitarnos a pensar en los marcos de que nos propone la burguesía argentina, llámese Galperín o llámese Techín o Madanes. Hay otra forma de pensar el problema. La forma de pensar el problema que proponemos desde Vía Socialista es pensar otro rol para el Estado, no el Estado bobo que le regala plata a la burguesía para que haga lo que quiera y que viva eternamente del subsidio y de nuestros bolsillos, o sea, que viva de exprimir a los trabajadores para amansar fortunas como las que tiene Madanes, sino utilizar esos recursos, dejar de darle plata a la burguesía y que el Estado utilice esos recursos para poner en pie un entramado productivo estatal, eficiente, competitivo, que pueda insertarse exitosamente en el mundo. O sea, si vos me preguntás qué habría que hacer con FATE, y con FATE hay que estatizarla. Pero hay que estatizarla no para que viva ahí dilapidando plata, sino hay que estatizarla para evaluar su viabilidad en el mercado mundial, hacer todas las inversiones que hay que hacer, concentrar la producción, porque el resto de las empresas fabricantes de neumáticos están en la misma situación, y construir una empresa que sea como tenía Corea del Sur, una política de campeones, grandes empresas industriales estatales que consigan la eficiencia para competir en el mundo. Claro, no con todas las ramas se va a poder hacer, incluso quizás no se puede hacer con los neumáticos, pero si eso no se puede hacer con el sector del neumático, hay que construir otras ramas en las que esa gente se pueda emplear. No podemos abandonarlos a que vayan a trabajar en Uber. Claro, está claro. Ahora vos fíjate que también en el caso de Milei, en la ley de reforma laboral, se pone el fondo de asistencia laboral, que es para ayudar a las grandes empresas
es decir, que van a tener que aportar el 1, pero se estiraría hasta el 1,5 que lo aportaría el Estado para tener para los despidos, y en las pequeñas empresas iría más allá del medio por ciento, que es lo que pondrían para las dos, tener un 3% de aporte mensual, una parte que pone el patrón y otra parte que ponen los obreros. Es decir, siempre la asistencia viene de nosotros, ¿no? Fíjate qué paradójico, o sea, Milei que dice que FATE tiene que cerrar porque si no los argentinos, todos los argentinos estamos pagándole a Madanes para que él pueda tener su empresa, o que defiende que Techín pierda una licitación por la construcción del gasoducto de Vaca Muerta, con la idea de que si lo importado es más barato, todos los argentinos estamos pagando menos. Ahora, lo que se ahorra de ese lado lo gasta en otros sectores de la burguesía, sin ir más lejos. El RIGI, o como bien vos decías, el FAL, que va a ser un agujero en la ANSES y en todo el sistema previsional argentino, enorme. Ya hoy por hoy, con esta política de Milei, estamos teniendo problemas fiscales, no porque gastamos mucho, sino porque estamos empezando a recaudar cada vez menos por la pérdida de actividad económica, por la recesión que tenemos. Milei, en ese sentido, no es que está dejando de subsidiar a toda la burguesía planera, está dejando de subsidiar a un sector de esa burguesía planera para seguir subsidiando o duplicar, multiplicar los subsidios a otro sector que sigue viviendo de la nuestra. Está muy claro. El problema es que ese sector que eligió Milei no nos va a dar trabajo a los 45 millones de argentinos. Está muy claro, Gonzalo. Bueno, presentás el libro el 28 de marzo en Palermo, ¿no? El 28 de marzo en Palermo, en el Centro Cultural Eladia Blasquez, ahí por Estación Carranza, a las 18 horas, si mal no me acuerdo, porque no tengo a mano el flyer, pero bueno, los invito a ver las redes de la editorial Ediciones R&R, que ahí vamos a estar subiendo la publicidad. Todavía no tenemos confirmado todo el panel, pero va a haber importantes intelectuales ahí participando en la presentación del libro. En breve ya lo vamos a estar anunciando, los esperamos a todos por ahí, y bueno, por supuesto que si les interesa el libro, les interesan estas temáticas, ahí en las redes sociales de Ediciones R&R pueden consultar, pueden adquirirlo a un precio bastante barato para lo que son hoy los libros en el mercado editorial. Perfecto. Bueno, Gonzalo, te agradezco mucho porque creo que este es un debate que falta. Cuando estos debates se meten en la grieta, bueno, no se tienen buenos resultados porque pasan a ser buenos los que son malos y malos los que son buenos, de acuerdo a lo que opina el que maneja la grieta en cada momento. Te agradezco mucho, te mando un abrazo grande. Gracias a ustedes, abrazo Roberto ahí al equipo, y bueno, estaremos hablando. Hasta la próxima. Un abrazo grande, muchas gracias. Hablábamos con Gonzalo Sanservino, autor del libro Los Golpistas, pero bueno, nos interesaba este tema, ¿no? Y justamente debatir un poco sobre el dilema de los argentinos, ¿no? Cuando los empresarios lo único que quieren hacer es hacer fortunas, como sabemos que hacen los empresarios, pero que después se victimizan, ¿no? Como vimos la semana pasada, la UIA ya diciéndole a Milei que tendría que ver esto, que tendría que ver aquello, y bueno, evidentemente es necesario que haya gente como en el caso nos decía Gonzalo, gente que esté trabajando en este tema, porque todos estos temas se pueden resolver, y la forma de resolverlo es no a los bandazos como bien lo vienen haciendo hasta ahora, ¿no? Cerramos la importación para que se llenen de guita uno, abrimos la importación para que se llenen de guita los otros, y así.